Esta noche en Visión 7 Central, con el voto de Zaffaroni en disidencia, la Corte declaró inconstitucional el voto popular de consejeros de la magistratura. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, criticó el fallo del Tribunal Supremo y aseguró que le tienen miedo al voto popular. También el funcionario destacó que los argumentos que utilizaron los jueces son débiles y peligrosos desde el punto de vista político. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Visión 7. Pablo, buenas noches. Cecilia, el saludo para toda la República Argentina en Visión 7 Central esta noche. Aquí están los anticipos. Comenzamos con Fernando Alonso y el tema del día. Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos con la doctora Garrigós de Rebori. Vamos a hablar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que frena la elección por el voto popular de los consejeros del Consejo de la Magistratura. Ya volvemos. El anticipo ahora de Luis Brustein. Luis. Al rechazar el voto popular para la elección de los consejeros de la magistratura, el fallo de la Corte consolida un esquema corporativo en el Poder Judicial. También está con nosotros Mariana Moyano. Con este tema, Mariana. Frente a la cobertura del caso de Ángeles Rawson y ante cada caso espantoso, aparecen también coberturas espantosas. Y como tal nos espantamos. Se pide autorregulación, no se llega a ninguna parte con eso. Hay leyes que ya indican cómo cubrir, pero parece que los medios no las quieren cumplir. El deporte, el adelanto, el anticipo de Pablo Tiburci. Pablo. Comenzó la limpieza en Independiente. Vamos a dar los nombres y los por qué se van de la entidad roja. Muy bien, además compartimos estos otros temas de la jornada. El portero no declaró. Jorge Mangieri, imputado por el crimen de Ángeles Rawson, volvió a negarse a declarar y decidió continuar con la estrategia ofrecida por el defensor oficial. Condenaron a María Julia. La justicia le impuso 4 años de prisión a la exfuncionaria menemista María Julia Alzogaray por los delitos de peculado y defraudación a la administración pública. Protestas e incidentes en Brasil. Miles de manifestantes salieron a las calles en distintas ciudades de Brasil para rechazar los aumentos en las tarifas del transporte y repudiar el gasto que implica el Mundial de Fútbol 2014. La presidenta Dilma Rousseff criticó la violencia, pero pidió escuchar los reclamos del pueblo. Rápidamente los detalles de uno de los temas del día tiene que ver con la decisión adoptada en las últimas horas por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la reforma de la justicia. El fallo declaró inconstitucional 4 artículos de la ley que estableció la reforma del Consejo de la Magistratura, incluyendo el que establecía la elección popular de sus miembros. El fallo del máximo tribunal fue casi unánime, ya que de los 7 miembros solo votó a favor de la reforma el ministro Eugenio Zaffaroni. El cuerpo también analizó la sentencia de la jueza María Servini de Cubría, quien días atrás suspendió los comicios de consejeros y tomó su resolución tras el per saltum pedido por el gobierno. De esta manera, la Corte dejó sin efecto la convocatoria de elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura, representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados, de la matrícula federal y también de otras personas del ámbito académico y científico. Los jueces aclararon que tras esta sentencia el Consejo debe continuar funcionando bajo la ley anterior para evitar un parálisis en su funcionamiento. Decisión adoptada, reiteramos, en las últimas horas por la Corte Suprema de Justicia. Estamos en comunicación telefónica en este momento con el ministro de Justicia, Julio Alac. Muchas gracias por estar allí, ministro. La primera pregunta es si lo sorprendió. Sí, nos sorprendió negativamente, porque una vez más un fallo judicial desconoce la voluntad popular que se expresa en el Congreso de la Nación. Una vez más un fallo judicial impide que se aplique plenamente una ley de la nación, que es la expresión más jerarquizada, ¿no?, del sistema democrático, la ley. Creemos que en este caso, al suspender los efectos de
de la ley de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por los ciudadanos, por el voto directo, y permitir que sigan siendo electos por una corporación de jueces, de abogados, se establece y se mantiene un sistema aristocrático de elección, un sistema predemocrático. Y en este dilema que es aceptar lo que la ley decía, que sean los ciudadanos quienes voten y elijan a los miembros del Consejo de la Magistratura, en este dilema entre sufragio universal o voto calificado, en esta sentencia se optó por el voto calificado. Voto calificado que en la Argentina fue superado ya hace más de 100 años, cuando se sancionó el voto universal y secreto, y que permitió que sean todos los ciudadanos quienes elijan por voto universal a sus representantes, y que está consagrado en la Constitución Nacional, ¿no? Porque la Constitución Nacional define que nuestro sistema, que la República Argentina adopta el sistema representativo, que es democrático, no republicano y federal. Y después lo sostiene y lo reitera en el artículo 36, en el 38, cuando siempre reitera que para acceder a la función pública, a los cargos públicos, debe hacerse mediante la soberanía popular. En este caso, el fallo de la Corte ha impedido que la soberanía popular elija a los miembros del Consejo de la Magistratura y ha permitido que una corporación de abogados, de jueces, siga eligiéndolos cuando se da un hecho muy notable, paradójico y negativo. Los únicos funcionarios públicos que están en la Constitución Nacional, que no son electos por el voto popular y que además no son electos por los dos poderes de origen democrático, como el Poder Ejecutivo y Legislativo. Digo de origen democrático porque el Poder Judicial, por su diseño, tiene un déficit democrático, es decir, no es electo por el pueblo. Los únicos funcionarios que no son electos ni por el voto popular ni por los poderes democráticos son los 3 jueces y los 2 abogados y el académico del Consejo de la Magistratura actual. El resto de los cargos que están en la Constitución, desde presidente, diputados, senadores, ministros de la Corte, jueces, Procurador General de la Nación, Defensor General de la Nación, Auditor General de la Nación, Defensor del Pueblo de la Nación, Presidente del Banco Central, Director del Banco Central, todos esos cargos son electos o por el voto popular o por los otros 2 poderes democráticos, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Los únicos cargos que lo elige una corporación y que están en la Constitución son los cargos de jueces y abogados. Cuando este modelo corporativo, este Consejo de la Magistratura, que fue tomado como fuente del Consejo de la Magistratura de España, en España se inició el Consejo de la Magistratura dándole a las corporaciones de jueces y abogados en 1980 la posibilidad de elegir a sus miembros. Y como rápidamente se advirtió que era un esquema corporativo que iba en contra del espíritu de la Constitución Democrática Española, se modificó a los 5 años, en 1985. Y eso, a partir de ahí, nunca más las corporaciones de jueces y abogados eligieron por sí mismas a los jueces que integran el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, acá, pese a que tomamos el modelo español como fuente, 30 años después se mantiene esta idea que son las corporaciones las que eligen a los jueces y los abogados en un sistema democrático y republicano, lo cual es una contradicción infinita. La presidenta nos llamó a democratizar este poder. Cuando hablamos de 20 años de democracia, de 30 años de democracia, referimos a 1983. Pero en 1983 lo que se democratizó fueron 2 de los 3 poderes republicanos, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial no se democratizó. Continuaron los mismos jueces de la dictadura militar. Y ese es un desafío pendiente que tiene la República, es un desafío pendiente que tiene la democracia argentina. Y además, este sistema, digamos, de intermediación política, en donde los ciudadanos no podemos elegir en forma directa a algunos cargos claves, ha sido barrido por la historia de Argentina, felizmente, ¿no? Aquí en Argentina antes no se podía elegir al presidente de forma directa, ¿no? Se elegía a unos señores que eran integrantes del colegio electoral y estos intermediaban la voluntad popular y elegían al presidente. Antes no se elegían los senadores nacionales por provincia, se elegían las legislaturas provinciales, se reunían y elegían en acuerdo, o en algunos casos componendas, a los senadores de la nación. Y eso fue barrido y se estableció el voto directo para elegir senadores. Ministro. Al jefe de gobierno de esta ciudad de Buenos Aires tampoco se elegía en forma directa, lo eligió el presidente de la nación y eso fue superado por el pueblo argentino. Bueno, ahora el pueblo argentino quiere votar a los miembros del Consejo de la Magistratura y sin embargo existe esa intermediación que a nosotros queremos que debe ser suprimida de las corporaciones de jueces y abogados. Ministro, a partir de este fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál va a ser la posición a futuro que va a adoptar el Gobierno Nacional? Por ejemplo, ¿se analiza la posibilidad de una presentación ante un tribunal internacional? Bueno, esa es una decisión
que deben ser analizadas en profundidad por los organismos técnicos, por la Procuración del Tesoro de la Nación, por la Secretaría de Abogados, por la Jefatura de Gabinete de la Nación, bueno, por los diferentes ministerios que intervienen en este tema, y luego la decisión política corresponde a la presidenta. Por eso es un tema muy central. Lo que sí pensamos es que los procesos democráticos en Argentina, la lucha democrática, han llevado tiempo, ¿no? Como decíamos, ¿no? La lucha por el voto universal y secreto se inició en 1890 con la Revolución del Parque y culminó en 1916, o sea que culminó 26 años después, una lucha dignísima que protagonizó Hipólito Yrigoyen y Leandro N. Y tardaron casi 30 años. La lucha por el voto femenino empezó en el 18 con Alicia Moró, las mujeres anarquistas, y culminó en el 49, 30 años después con Eva Perón. La lucha por una Argentina sin gobiernos militares, sin dictadura, la reacción popular más fuerte empezó en el 55 y culminó en el 83. Fueron casi 30 años en donde hubo condicionamientos militares a los gobiernos, derrocamiento al gobierno de Perón, condicionamiento al gobierno de Villa, condicionamiento al gobierno de Frondizi, derrocamiento del tercer gobierno peronista, dictadura sangrienta, 30.000 muertos, bueno, hasta llegar al 83 con el nunca más. Los procesos han durado décadas en la Argentina y este es un proceso que recién empieza. Esperemos que no dure tanto tiempo como los demás, pero tarde o temprano la intermediación corporativa de jueces y abogados se va a suprimir en Argentina y el pueblo va a poder elegir de forma directa o a través de los poderes democráticos plenos como es el legislativo y el ejecutivo, va a poder elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura. Ministro, ¿el Gobierno Nacional tenía previsto que esto pudiera pasar o lo toma como si fuera una derrota? No. La lucha de los... Mire, alguien dijo que hay victorias que son derrotas y hay derrotas que son victorias. Nosotros pensamos que lo que hemos hecho en estos 6 meses de poner en el debate central de la sociedad argentina la necesidad de democratizar un poder del que nadie se atrevía a debatir, nos parece una gran victoria, porque aumenta el nivel de conciencia del pueblo argentino, aumenta esa convicción que debe tener el pueblo, que el Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, sino que es de ellos, es del pueblo. El Poder Judicial es del pueblo. Y que se sepa eso, se debata eso, a nosotros nos parece muy importante. Yo cuando veo a algunos señores, jueces o abogados, en las pantallas de televisión, arrogándose, celebrando este fallo, o arrogándose que ellos son los dueños de la potestad de elegir a los jueces en Argentina, me hace acordar los mismos que decían que el pueblo argentino no tenía educación o instrucción suficiente para votar y para elegir, cuando descalificaban moralmente al pueblo argentino para que el pueblo argentino no pueda elegir a sus representantes. ¿Cuántos figurones de esa época, como hay ahora, decían que el pueblo argentino no tenía facultades para elegir a sus gobernantes, que se enorgullecían, como dijo un expresidente de la Nación, que en el Congreso no haya negros, no haya pobres, ni haya ignorantes? ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Cuántas veces escuchamos la prédica de muchos que decían que la mujer no debía votar? Que iba a llevar a la descomposición de la familia del voto femenino, que la mujer no estaba fisiológicamente preparada para votar. Posición incluso reaccionaria de muchos sectores del poder económico y de algunas corrientes religiosas también, que sostenían que la mujer no estaba capacitada o no era el rol de la mujer votar. Y eso se superó. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros de que eran los militares los que podían garantizar el orden y la defensa de los valores de la patria en Argentina? Y que el pueblo no tenía capacidad de gobernar o que los gobiernos populares eran demagogos. Y sin embargo eso se barrió, felizmente, y tenemos una avenida democrática. Y bueno, y ahora los mismos figurones de antes están ya celebrando en las pantallas de televisión este fallo, que lo único que hace va a pasar a la historia como el primer fallo que le negó al pueblo la posibilidad de votar dentro de un poder. Va a quedar a la historia de la democratización de la justicia como el primer fallo que le negó al pueblo la posibilidad de votar. Y eso para nosotros es importante, es el primer paso en un largo camino. Ministro Julio Lac, gracias por habernos atendido. Que tenga buenas noches. Bueno, gracias. Hasta luego.